Gloria al Señor. ¿Cuántos han gozado de la alabanza, la adoración? Qué bueno es el Señor. Hoy es el día fuerte de la fiesta del Puerto de la Cruz, donde todos van a participar de la idolatría y de muchos pecados más. Pero qué bueno que en vez de estar allí, estamos aquí adorando al Señor porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a hablar de la alabanza, adoración. Como bien dijo Luz Helena, el taller de la otra semana habló de la apostasía musical, que es lo que se está introduciendo actualmente en las iglesias, en todo el mundo. Aparte de los falsos apóstoles, maestros, etcétera. Muchos se han hecho famosos, hay varias compañías de estudios de grabación muy fuertes a nivel mundial, donde está grabando Marcos Witt, Marcos Vidal, mm, Marcos Barrientos. Muchos músicos están editando CDs, tanto en todo el mundo, haciendo conciertos y realmente en vez de glorificar a Dios, lo que están haciendo es una exaltación hacia la persona como artista, no como adorador. Y dentro de ese círculo hay Grammys, premios, discos de oro. Creo que realmente Dios no está buscando eso. Dios busca a siervos que lo adoran en espíritu y en verdad. Dios no está buscando a superestrellas y que llenen estadios. El Señor está buscando personas levitas en santidad, en obediencia. Y si se llena un estadio y si se predica eso, pues gloria a Dios. Realmente lo que no se está predicando eso, sino exaltando a la persona, a la superestrella. Y nada más cuando sale el cantante ya empiezan a aplaudirle y a exaltarlo en vez de exaltar al Señor. Se está usando hoy en día pues el rock duro, heavy metal, reggaetón, cumbia, salsa, merengue, vallenato. ¿Y por qué no debemos de usarlo? Porque estos ritmos son creados por el enemigo y lo que hace es saltar. En vez del Señor, lo que hace es saltar es la carne. Cuando usan ritmos que están por encima de la música y de la letra. Y lo que hace es motivar es, pues, bailar. Y no realmente no hay inspiración de Dios en la alabanza y la adoración, en adorarlo a Él, sino lo que más bien resaltan es los ritmos. Los ritmos de todos estos que he mencionado. Sabemos que desde el principio Satanás ha intentado corromper la alabanza y que el hombre ha creado también ritmos desenfrenados para saltar la carne y para adorar también a Satanás. Sabemos que hay grupos satanistas también, grupos, sobre todo los grupos heavy metal, como Kiss, AC/DC y tantos, que antes del concierto lo que hacen ritos, rituales y todas esas cosas así. Moisés subió al monte a estar con Dios y como tardaba el pueblo, construyó un becerro. Vemos que Moisés va a hablar con el Señor, va a estar un tiempo a solas con el Señor le va a dar especificaciones concretas al pueblo. Mientras que Moisés está en el monte, el pueblo lo que hace, se rebela y empieza a construir un becerro de oro, un Dios, y empezaron a cantar, a celebrar y a rendirle culto a ese Dios. Miren aquí, miren el ídolo, que es lo que estamos viendo en el Puerto de la Cruz, lo mismo. En vez de ser un becerro de oro, es un muñeco, lo que es una virgen, de tantas vírgenes que hay. Y aquí lo que están, sensualidad, pues borrachera y todo, bueno, lo que se está viendo hoy en día también. Y aquí vemos el versículo, cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó Moisés,
Parece que hay guerra en el campamento, pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria, ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio al becerro y las danzas, y ardió en enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Pues vemos que Moisés, cuando al bajar con las leyes de Dios, al ver todo aquello, se enfureció, cogió y tiró las tablas de la ley. Josué y Moisés escucharon ritmos, cantos, pero que no eran espirituales, sino que habían nacido en el corazón de Satanás para que la adoraran. Sabemos que la música y la danza es de Dios, pero lo que pasa es que el enemigo ha tomado y ha distorsionado, quiere recibir la gloria y la alabanza a través de ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Debemos entonces dejar un lado la alabanza o darle importancia? Lo que debemos hacer es entender bien cuál es la alabanza bíblica y ofrecerlo para Dios, como Dios quiere, pero no mezclado con las cosas del mundo, los ritmos y muchas cosas más, porque hay danzas también que no son de Dios. Entonces, una iglesia dicen que no se puede usar instrumentos, otros que sí, otros que no se puede levantar las manos, otros que sí, otros que pueden haber danza, otros que no. Hay diferentes formas de vista, pero lo que digan uno a otro no importa. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver un montón de versículos que apoyan la alabanza y la danza y apoyan los instrumentos en las iglesias. Sabemos que la Biblia está llena de alabanza y nos explican cómo alabar, cuál es el origen de la alabanza, si podemos adorar o alabar a Dios de cualquier manera. Entonces, la Biblia muestra la importancia de la alabanza y la adoración. Sabemos que en el cielo hay alabanza. En Apocalipsis 4:9 vemos también que Dios le dijo a Moisés que dijera al faraón que dejara ir al pueblo para ofrecer fiesta en el desierto. Vemos que el pueblo está cautivo y no pueda alabar y adorar. Entonces Dios le dice al faraón que deje salir al pueblo para que haga fiesta. Vemos que en el pasado la adoración estaba representada en los altares, como Abraham, que fue uno de los primeros que construyó altares al Señor. Noé también edificó y construyó altares, también Moisés, cuando construyó el tabernáculo y se ordenó la administración al Señor, para que todo el pueblo ofreciera sacrificios y ofrendas también. También la alabanza, la música ha existido siempre, aún antes de que el hombre fuera creado. Ya sabemos que antes de haber creado al hombre, de haber creado lo que vemos hoy en día, ya existía la alabanza en el cielo. Y es importante la alabanza y la adoración. Sabemos que tiene un origen celestial. Sabemos que no nació de la tierra. Aquí vemos los orígenes celestiales, donde ya existía la alabanza, la adoración. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. También Lucas de pronto se unió a ese ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Vemos que realmente la alabanza existe en el cielo. Las escrituras relatan la creación de Lucifer, y vemos en el versículo
Ezequiel 28. Se realizó música preparada para cuando él fue creado. Hubo música. Su nombre viene de la raíz halal, que significa alabanza y celebrar. Y sabemos que él tocaba alabanza. Lo vemos en el versículo en Isaías 14:11. Dice el versículo: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Sabemos que aquí él es músico. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Qué fuerte, ¿verdad? Sabemos que se rebeló contra Dios y sabemos que cuando cayó engañó también a Adán y Eva. Sabemos que cuando Satanás fue echado a la tierra, sabemos que desde que empezó la caída hasta hoy en día ha corrompido toda la música. Los mensajes subliminales, sabemos todos los grupos que la mayoría, si no es la letra, es las portadas. Está todo corrompido, porque Él gobierna todo eso. Debemos saber que no todos los ritmos son espirituales. Sabemos que hay ritmos que incitan a la carne, a drogarse, a beber, ritmos sensuales. Sabemos que no glorifica al Señor. También de la misma manera ha querido introducir esto en las iglesias, trayendo estos ritmos en el mundo, trayéndolos a la iglesia. Y muchos han caído y han metido esta clase de música, que lo que resalta es la carne, no resalta lo espiritual. Por eso también es importante que aprendamos lo que dice la Biblia, la alabanza, y lo que Dios espera cuando alabamos al Señor de una forma correcta. También existen varias palabras hebreas y griegas que engloban el concepto de alabanza. En Salmo 22, 3, nos habla de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza es la forma de la expresión de los cristianos para darle gloria y honra al Señor. Bueno, sabemos que la música ocupa un tema importante en las Sagradas Escrituras y sabemos que tiene más de 575 pasajes que nos hablan de ella. La música es la parte básica diaria de los judíos y una referencia que hay en el Antiguo Testamento para enseñarnos de que la música juega un papel importante en la vida religiosa judía. También la música es parte de la vida de adoración y ocupó un lugar importante en cada periodo de la historia del pueblo judío. Aquí vemos el primer músico que se menciona en la Biblia, es Jubal, que es padre de todos los que tocan la lira y la flauta. También vemos en Éxodo 15 relata el himno de la alabanza de Moisés, ayudado por su hermana María y los israelitas después de su liberación de Egipto. Los hebreos habían recibido la influencia del uso de los instrumentos entre los egipcios durante su esclavitud en Egipto. Uno de esos instrumentos que aún hoy se usa es el shofar, que es un cuerno de carnero y suena como una trompeta, no suena realmente como una trompeta metálica, pero es un sonido muy peculiar. Lo usaban para avisar para la guerra y todo eso. Vemos que Moisés tocó el shofar cuando subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos de parte de Dios y es usado para indicar el comienzo de días especiales. También se usaba en el regocijo, una función importante durante los periodos de los patriarcas y de los jueces. El capítulo 5 es dedicado al canto de Débora. El uso del pandero, pandereta, se menciona cuando la hija de Jefté viene a recibirle con panderos y danza. También es posible que hayan usado también otros instrumentos, que no está escrito en la Biblia también. También vemos el desarrollo musical que durante la época de los reyes va creciendo, ¿no? Vemos que Saúl reconoce el valor de la música
vemos que llama a David para que toque la lira, y con la música vemos que los espíritus malos se van. Sabemos que Saúl estaba en desobediencia, no tenía paz en su corazón, entonces llamó a David para que tocara alabanza y adoración. Y por medio de la alabanza y adoración, los espíritus malos pues salían de aquel entorno. La tribu de Leví es dedicada a ser líder en adoración. Asaf es nombrado jefe de los músicos, coros y orquestas de gran número. Son preparados para los cultos en el templo. La música religiosa llega a la cumbre cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén y para la dedicación del templo construido por Salomón. Cuando ya Salomón construye el templo, uno de los templos magníficos, el primer templo, se desarrolla la música bastante. Vemos que hay un declive en la música del pueblo de Israel cuando son cautivos a Babilonia. Cuando ya están cautivos en Babilonia ya no usan la música. Cuando ya regresan de la cautividad, comienzan otra vez a jugar un papel importante la música, los instrumentos. Cuando ya empiezan a restaurar el templo bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que era músico. Y la Biblia lo describe como el dulce cantor de Israel. David organiza el ministerio de la música, la estructura musical, y lo pone en marcha al trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Miren qué precioso, ¿eh? David emplea un grupo grande de levitas para involucrarlos en el ministerio de la música. Primera de Crónicas 23:5. Dice, otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Imagínense, 4,000 músicos. Había muchos músicos porque las 24 horas había alabanza y adoración en el templo. Entonces se turnaba. Y a lo mejor si tú querías de día y de noche, a las 4 de la mañana había alabanza y adoración. Los músicos se dedicaban a tiempo completo. Es interesante ver cómo David impulsa la alabanza y la adoración muy completa con músicos. Es impresionante. La verdad que para ver esa época tendría que ser una gozada. La verdad que por lo menos el que adora y alaba al Señor, ¿verdad? Los levitas prominentes vivían en el templo y estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban al servicio a todas horas, en Crónicas 9:33. También era importante el servicio musical. Está en Primera de Crónicas 15, 16, 17, 6, 31, 16, 4, 25, 1. En el ministerio, en los tiempos de David, cada persona era escogida, separada y dedicada exclusivamente al templo. Tenían que ser personas disciplinadas, con esmero y ser responsables. No es el hecho de que tocas bien, pues vas a tocar, vas a ministrar, sino que recalca también la responsabilidad y personas santas y dedicadas al Señor. También aquí en la iglesia, y han pasado, cuando estábamos arriba, han pasado músicos. Hay un chico que toca el saxo muy bien, pero que realmente porque toques bien el saxo no vas a subir a la plataforma, sino que yo prefiero que, aunque no toques muy bien el instrumento, tengas disciplina en tu vida, estés en santidad y que tú puedas dar y ministrar al pueblo. Lo que no se puede subir un músico, por muy bien que toque, que estés en pecado y estés en desorden, porque no bendice al pueblo de Dios. Lo mismo pasa aquí con David, pues le da más énfasis a los que ministran, pues personas dedicadas al Señor. Aquí la designación, apartados, lo que había hablado antes, personas separadas y señaladas para la obra de la música. ¿Ves? Aquí vemos el templo de Salomón. Las trompetas son trompetas metálicas, las liras son los sacrificios. La parte de los músicos es una escalinata muy grande que sigue hasta arriba. Los levitas, cantores, se vestían de una cierta manera, bajo el mando de David, ¿no? En la época aquella. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que los levitas. Se encargaban también del arca. David también llevaba puesto una vestidura sacerdotal también. Hoy quizás, claro, hoy en el siglo XXI, pues
no vamos a vestir de lino fino y con trajes, pero sí es cierto que debemos ir vestir bien, no con pantalones rotos o cosas así, pelos largos, pues sabemos que el ministerio de la alabanza y adoración también es importante por dentro, pero también por fuera. Debemos de tener un respeto hacia la iglesia, hacia los hermanos, de vestir decentemente, ¿no? No de cualquier forma, porque también sabemos que mujeres en el coro pues van con faldas aquí, hasta arriba y todas esas cosas, ¿no? Muchas iglesias. La alabanza era continua, lo que había explicado antes. El tiempo glorioso del rey David, donde había canto, alabanza, las 24 horas del día, lo que había explicado antes. Vemos en Crónicas 9:33 que leímos que antes que estaban a todas horas, en la versión Reina Valera dice que había cantores de día y de noche. Primera de Crónicas dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada día, cada cosa en su día. En Salmo 134:1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. También sabemos que en la iglesia no están las 24 horas para alabar al Señor, pero sabemos que en nuestros corazones debemos alabar continuamente al Señor, aunque no estemos en la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados? En Efesios 1, del 3 al 7, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor haciéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Gloria al Señor. Pues ¿para qué fuimos creados, hermanos? Para alabar su nombre. Amén. La iglesia alaba y glorifica el nombre del Señor. Vemos la estructura, el orden musical en el tabernáculo, la posición de los músicos, vemos cómo hay orden, organización, estructura. En el capítulo 15 de Crónicas, cuando estaba trayendo el arca a Jerusalén, también había un orden, quién iba primero, quién le seguía después. En el versículo 24, los que tocaban las trompetas iban delante del arca. 16:4-6, Asaf fue el primero que fue delante del arca. Asaf lo que tocaba eran los símbolos, que son los platos, los platillos. Entonces, esta es la parte de la percusión, igual que la pandereta. Zacarías y sus hermanos, quien tocaban instrumentos salterios y arpas y sección de cuerda. Aquí vemos los tres instrumentos, que es instrumento de percusión, instrumento de cuerda, instrumento de viento. Están las tres secciones que se usaba, ¿no? Si Dios es un Dios de orden, también el grupo de alabanza tiene que tener un orden en ministrar, en vestir y en muchas cosas, ¿no? Crónicas 16:4-6, David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos, lo que habíamos comentado antes, los platillos, ¿no? El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaí, Obed, Edom y Jehirel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Jaisiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Aquí vemos algo importante, ¿no? Como que continuamente, o sea, que no tocaban. Sabemos que hoy en día las trompetas no están continuamente tocando, sino los instrumentos de viento tienen
en una canción pues tienen partes, ¿no? Aquí vemos que continuamente están, sin parar, están tocando las trompetas. Las ocasiones especiales para la música vocal, instrumental, juntamente con la danza, se usa la mayoría en ocasiones en la alegría. Después del maravilloso milagro del cruce del Mar Rojo y la victoria sobre los egipcios, vemos como en Éxodo 15, 20, 21, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Los triunfos en las batallas también. Samuel 18:6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. En la coronación del rey Joás, la música tiene un lugar importante. Y mirando vio el rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. En 2 de Reyes 3:15, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Vemos la inspiración y vemos que Eliseo pide un arpa para que ministrara. Vemos como el altar, como se sitúan los músicos. Aquí vemos las trompetas arriba. Aquí están las liras, instrumentos de cuerda también aquí. Vemos que los músicos se sitúan en el altar, en 2 de Crónicas 5:12, en el templo de Herodes, y ocupaban una escalinata que subía desde el atrio de Israel hasta el patio de los sacerdotes. Vemos también un coro de jóvenes situados al pie de esta escalinata y unían sus voces de tono más agudo a lo de los levitas. También cuando Dios proveyó agua para Israel en el desierto, cantaron la canción del pozo, que está en Números 21, 17, 18. El canto también de Débora en Jueces 5 se cantó para celebrar la victoria sobre los cananitas. También el canto de Ana en 1 Samuel 2 lo cantó como acción de gracias por el nacimiento de su hijo Samuel. El Cantar de los Cantares, Salomón celebra el amor entre el Señor y su novia. El libro de canto por excelencia sabemos que es los Salmos, que está lleno de los cantos, los himnos dirigidos a los músicos, estructurados para cantar al Señor. No solamente en ocasiones especiales, sino 2 de Crónicas, capítulo 29 y 35, nos enseña cómo la música la integraron en el culto también. La música en el Nuevo Testamento. Vemos cómo tiene un buen número de canciones, no todas consideradas como tales. Veremos el próximo día cuando hablemos de la música, sino también de la alabanza también en sí, como el canto de María, el canto de Zacarías también. Pero bueno, hablando del tema de la música, el movimiento cristiano que estaba comenzando con el nacimiento de la iglesia no produjo nuevas formas de música, sino que tenía las mismas características que en el Antiguo Testamento. Por eso no se dan nuevas normas en el Nuevo Testamento en cuanto a la alabanza, sino que tiene las mismas características. Vemos que esto es importante porque en el Nuevo Testamento no se habla mucho de las formas ni cómo alabar al Señor con los instrumentos. Sabemos que no se habla específicamente porque vemos que las características eran las mismas, por eso no se explica. Una pincelada que Jesús en el Nuevo Testamento introdujo en la adoración, cuando tuvo la conversación con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo al Señor, no, es que tenemos que adorar aquí o tenemos que adorar allá. Y el Señor le dijo, no,
Solamente deben adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ya no hacía falta ir a un lugar determinado para adorar al Señor. Adorar al Señor de corazón y adorarlo en espíritu y en verdad. La palabra salmo, que aparece en el Nuevo Testamento, Lucas, Hechos, es la traducción griega para denominar el libro de Salmo en el Antiguo Testamento. Salmo es la palabra utilizada para traducir en el hebreo ismor, que significa canción, oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. Lucas 15:25, cuando el hijo pródigo, cuando vuelve, el hermano mayor ve que hay sinfonía y hay danza. El padre había hecho un banquete y vemos que ahí tenía cantores y personas que tocaban instrumentos. También vemos en la última cena, relata que luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Vemos que el Señor y sus discípulos cantaron un himno y era costumbre de los judíos cantar y a la hora de terminar la comida cantar un salmo que es el 115 al 118. La manera de cantar, la que nosotros llamaríamos, sería un sonsonete, que sería algo por ejemplo, con las palmas, ¿no? Un sonsonete es algo muy marcado, ¿no? Entonces, vemos que los judíos ortodoxos actualmente tienen esa costumbre similar. Esto es importante porque si vemos que el Señor estaba con los discípulos cantando, vemos que también habían instrumentos. Por eso muchos que dicen que como en el Nuevo Testamento no dice nada de los instrumentos ni nada de eso, vemos que sí, porque salmo significa acompañamiento de instrumentos. Pablo está exhortando a los cristianos en Éfeso y Colosas a dar gracias a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto requiere instrumentos. Pablo también recalca que cada cual aporte un salmo. Por lo tanto, es con instrumentos musicales. Vemos que según estos pasajes, en Hechos 2:46, Efesios 5:18 al 20, Colosenses 3:16 y Timoteo 4:13, el programa del culto al público, la adoración naciente, incluía los siguientes elementos: alabanzas, salmos, himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, santa cena, predicación, doctrina, intercesión y ayuda a necesitados. Además, en el Nuevo Testamento también podemos ver todas las referencias que hace Apocalipsis a la música en el cielo también. Vemos aquí la música presente en la eternidad, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo los linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí podemos ver las alabanzas, los himnos ante el trono de Dios, y todos son cánticos en el cielo y eterno, la eternidad. Alabanzas glorifican al Creador, proclaman el valor del Cordero, exalta tanto al Padre como al Hijo, celebran el triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo, proclaman su justicia, y vemos los 4 seres vivientes que aparecen en la visión de Ezequiel. Inician la alabanza al cantar palabras basadas en visión de Isaías en el templo. La composición de la música también. El ritmo es el movimiento de la combinación de duración de notas. El ritmo es la percusión, que por ejemplo pues sería la batería. Vemos que la armonía son los acordes y lo podemos ver en el teclado, en el bajo, la guitarra o instrumentos de viento también. Y la melodía es la combinación de tonos y ritmos. Y vemos que está formado por cuerpo, alma y espíritu. Que la música influye sobre nosotros, porque sabemos que Dios nos creó y la Biblia considera que el cuerpo como una sola unidad. Esta unidad está constituida por varios elementos que la Biblia describe. Uno es el cuerpo, lo físico.
Otro es el alma, representado por la mente, la voluntad y las emociones. Y otro más, el espíritu, la parte eterna de nosotros, el elemento más íntimamente relacionado con Dios. Y es muy importante la relación entre los tres elementos musicales y los tres elementos de nuestro ser. Cada elemento musical tiende a producir una reacción distinta. El cuerpo, lo físico, el alma representado por la mente, la voluntad y las emociones, el espíritu, la parte eterna de nosotros, el elemento más íntimamente relacionado con Dios. Cuando escuchamos solamente el ritmo, la tendencia es responder físicamente. Si escuchamos un salsa o reggaetón, bueno, cualquier ritmo, reggae, la tendencia del ritmo fuerte lo que hace es responder físicamente. La armonía toca nuestra alma. Por ejemplo, si escuchamos una telenovela, vamos a notar que cumple un propósito como melancolía, ¿verdad? La emoción, o sea, lo que es el drama, ¿no? La música produce ciertas reacciones según el elemento predominante. Por eso el ritmo y la armonía tienen que tener un equilibrio para que se produzca una música espiritual. Por eso vemos que en la iglesia debemos de ver criterios de lo que había explicado Luz Helena, de ciertos ritmos y cierta música en la iglesia. Vemos que la música debe ajustarse al modelo de Dios, evitar los modelos del mundo, buscar la inspiración de parte de Dios. Está claro que lo que hace Satanás es imitar todo lo que Dios ha hecho y ha creado en todas las áreas. Y vemos que la iglesia no debe imitar al mundo. Prácticamente toda la música que se escucha a nivel secular tiene influencia religiosa, pagana y no es de Dios. Por ejemplo, la salsa, el merengue, los diversos estilos caribeños tienen raíces de los esclavos de África. Esos ritmos y esas influencias musicales lo usaban para adorar a sus dioses. Vemos como el reggae, el estilo religioso, pertenece al movimiento Rastafari, que los jamaicanos lo usan para rendir culto a su Mesías. Vemos también como el blues tuvo su nacimiento a finales del siglo XIX. Sus fundadores fueron pues los esclavos oprimidos por los blancos en la época de la esclavitud. Y para expresar su rabia y rencor practicaban esos ritmos. Y vemos también que muchos han vendido su alma al diablo para ser buenos guitarras, buenos músicos. La pregunta es, ¿la iglesia tiene que imitar esto? Por supuesto que no. No debemos imitar nada de todos estos ritmos, de toda esta música, de toda esta influencia que ha salido del enemigo, de todos esos dioses, de todo lo que ha contaminado. Leemos en Santiago 4:4, dice así la palabra del Señor: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Debemos de marcar una diferencia en la iglesia como adoradores. Lo que no está pasando hoy en día en las iglesias, la mayoría de iglesias. Vemos que la música de Dios tiene que ser una música especial, espiritual, que elevemos y que adoremos al Señor. Música inspirada por el Espíritu Santo. El Salmo 150 habla de un llamado universal a alabar a Dios. Todo lo que respire alaba a Dios. La música del Señor es ordenada, agradable y edificante, y debe cumplir con las normas que veremos, por ejemplo, sonidos distorsionados, por ejemplo, guitarra con pedalera de efecto de distorsión. Lo que hace es distorsionar la frecuencia del sonido. Y estos son sonidos que no agradan al oído, ni siquiera al oído. No sé si han escuchado una guitarra eléctrica con efecto de distorsión. Pues se usa mucho en el rock, en el heavy metal y todo eso. Ese sonido de distorsión, hay muchas grabaciones de muchos cristianos que han metido esos efectos. El profeta Amós nos dice que David inventó muchos instrumentos y sabemos también que escribió muchos salmos. Él no se basó en la música filistea, no se basó en intérpretes de su época, sino la inspiración de David es la inspiración directa con Dios. Así debe ser los que dirigen la alabanza también. ¿Por qué es importante la música en el culto? Es un vehículo que nos lleva a adorar a Dios. Por medio de la música se prepara el corazón, abre el corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Unifica el pensamiento de todos para adorar a Dios, como un solo cuerpo, adorando al Padre.
conmueve corazones, a veces los más duros. Vemos que hay personas que tienen un corazón muy duro, personas que no tienen sensibilidad ninguna por daños que le han hecho en su vida, quizás desde su niñez, desde pequeño. La música inspirada por Dios, la música de Dios, rompe cadenas y toca el corazón de las personas que realmente han tenido dificultades en su vida y en su vivir diario. Y vemos que la alabanza rompe cadenas. Muchas personas, al escuchar la palabra de Dios con la alabanza y la adoración, rinden sus vidas al Señor. Vemos también que la música no es para que nos vean, para ver si tocamos bien, si tocamos mal. La música es para Dios, hermano. Lo que habíamos hablado antes, que los músicos no somos artistas, somos levitas, ministramos al pueblo de Dios con nuestra vida diaria, y todos los días debemos pues de orar al Señor y que Dios nos limpie, porque no es fácil subirse y estar aquí arriba. Debemos de estar todos los días orando al Señor que nos limpie de toda maldad, que nos limpie de todo, para poder ministrar al pueblo de Dios. Vemos en Lucas 2, 13 al 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hay otro versículo también, Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 11:17 también, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque le has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Todo esto son alabanzas a Dios. Aunque no había música, podemos alabar a Dios en cualquier parte y en cualquier momento al Señor, sin que haya música. Indudablemente que la música nos conduce a una adoración más profunda con Dios. Amén. Desen en cuenta que la pena de todo esto es que muchos que se creen cantantes famosos y artistas y todo esto, realmente no adoran al Señor, ni están alabando su nombre, y ni están exaltando el nombre de Dios, sino se están exaltando ellos mismos, de lo que son, del ego y de lo que son ellos. Lamentablemente es lo que se está viendo en todas las iglesias, en todo el mundo. Me acuerdo una vez que hace años, no voy a decir el nombre, había un músico, cantante que tocaba el piano que me gustaba bastante, y me acuerdo que le dije: Esther, vamos a Santa Cruz, que va a tocar en una iglesia. Y al final de la iglesia pues fui, hablé con él, le dije: mire, hermano, era para dejarle mi número de teléfono por si necesita un batería y tal. Entonces, lo que a mí me frustró, la verdad, y ahí, a partir de ahí me di cuenta de que tenemos que mirar al Señor, no a los hombres. Me dijo: ¿eres profesional? Y yo le dije: no. Entonces se quedó ahí, me cogió un número de teléfono, jamás me llamó. De todas formas, si me hubiese llamado, no hubiese ido a tocar con él. Porque yo creo que el Señor me dio a entender de que tenemos que mirar al Señor y seguirle a Él. Y no mirar a los hombres, ni siquiera a los hombres, sino seguir solamente a Él. Y sabemos que desde la nada el Señor levanta a músicos y a levitas, aunque no sean buenos. ¿Para qué? No para ser estrellas ni ser artistas, sino para alabar, exaltar su nombre. Y gracias a Dios por esa etapa, porque ahí me di cuenta que no tenía que mirar al hombre sino al Señor. Por muy buen músico que sea, que realmente era, si hablamos musicalmente, es un buen músico, pero realmente podía haber dicho: mira,
Tú estás bien con el Señor, estás en santidad, estás en obediencia, pero realmente lo que estaba buscando no eran personas dedicadas al Señor, estar en obediencia, sino realmente lo que estaba buscando era solamente ser un buen músico y buen artista. Y con esto quiero terminar. Ya el próximo martes hablaremos de otra faceta. Gloria al Señor. Sí, Señor, porque te doy gracias, Señor, porque solo tú te mereces la gloria y la honra, Señor. Solo tú, Señor, levantamos nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú quitaste un velo en mi vida, Señor. Tú quitaste, Señor, la idolatría hacia los buenos músicos. Señor, solo a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Y sabemos que tú estás buscando a verdaderos adoradores que te alaben y que te adoren en espíritu y en verdad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, Señor. Te doy gracias, Señor, por los músicos que tengo, Señor. A pesar de que no somos muchos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y que tú le des sabiduría, Señor, para ministrar, para tocar el instrumento, pero sobre todo, Señor, que ministren y que alaben tu nombre, Señor. Y sabemos, Señor, que tu presencia, Señor, se manifestará, Señor, cuando alabamos y glorificamos tu nombre y ponemos en primer lugar a ti, Señor. Solo tú te mereces la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Como en los tiempos bíblicos, Señor, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Señor, exaltaban tu nombre, Señor, y alababan tu nombre, Señor. Y solo tú eres merecedor, Señor. Y ponían, Señor, la mirada en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor.